Un amigo de la infancia, al que llamaré Ethan, y yo estábamos acampando en los bosques de Maine en una pequeña excursión. Ambos teníamos bastante experiencia en este tipo de salidas, aunque era la primera vez que Ethan visitaba ese lugar. Yo, en cambio, ya había estado allí muchas veces y conocía bien la zona. Caminamos durante varias horas por un sendero hasta llegar a un claro entre los árboles donde montamos el campamento. Creo que llegamos alrededor de las 6. Después de instalar todo, encendimos una buena fogata, preparamos algo de comida, abrimos unas cervezas y nos pusimos a conversar junto al fuego mientras el sol comenzaba a ocultarse. Fue una noche tranquila y agradable. Quiero decir que, unas 2 horas después de haber llegado, escuchamos lo que parecía ser algo moviéndose justo fuera de nuestro campamento, en la oscuridad más allá de la luz del fuego. Miramos, pero no vimos nada, y el resto de la noche no volvimos a oír ningún ruido extraño. Supusimos que probablemente había sido algún animal pequeño alejándose. Si no hubiese ocurrido nada más, ni siquiera lo habría recordado. Fue así de insignificante en el momento. Para quien no está familiarizado con el mundo del campamento, puede parecer raro, pero quienes pasamos tiempo en la naturaleza sabemos que esos sonidos son comunes y rara vez significan algo preocupante. Después de unas cuantas bebidas y cuando empezamos a sentirnos cansados, dimos por terminada la noche, apagamos la fogata y nos metimos en nuestras tiendas a dormir. A la mañana siguiente nos levantamos temprano, ya que ese lugar tenía algo especial. A solo medio kilómetro a través del bosque había un estanque muy privado y apartado que casi nadie conocía porque el sendero no llegaba hasta allí. Era un sitio precioso, con una pequeña cascada y un río estrecho que lo atravesaba. Pasamos la mayor parte de la mañana allí, alrededor de 3 o 4 horas. Eventualmente, regresamos al campamento para preparar comida y descansar un poco. Incluso tomé una siesta corta, pero nuevamente, hacia las 6 de la tarde, el sol ya estaba bajando y no habíamos recogido leña para la fogata. La mayoría de las ramas secas alrededor ya las habíamos usado la noche anterior, así que me tocó buscar más. Mientras recolectaba leña, Ethan dijo que iba a dar una vuelta para explorar un poco la zona y que recogería lo que pudiera en el camino de regreso. Le dije que sí, y seguí con lo mío. Ethan hacía eso casi siempre que acampábamos. Creo que le gustaba tener un momento para estar solo y disfrutar de la naturaleza. Reuní una buena cantidad de leña y volví a sentarme en el campamento, matando el tiempo mientras esperaba que Ethan regresara. El sol seguía bajando y en algún momento me di cuenta de que había pasado un tiempo extrañamente largo desde que se fue. Normalmente no tardaba tanto, y él tenía suficiente experiencia como para no andar vagando por el bosque tan cerca del anochecer. La única manera que teníamos de comunicarnos allá, donde no hay señal, era mediante unos pequeños dispositivos satelitales que llevábamos en nuestras riñoneras, junto con gas pimienta y otros artículos de seguridad. Aunque generalmente son para emergencias, en casos como ese también servían. Saqué el mío para enviarle un mensaje, pero vi que él ya me había escrito hace unos minutos. Ethan decía que se había desorientado un poco, pero que, por suerte, había llegado de nuevo al estanque. Le respondí de inmediato que se quedara allí y que yo iría rápido a buscarlo para guiarlo de regreso. Cuando uno se pierde, lo mejor es quedarse en un solo lugar para evitar complicar más las cosas, y tanto Ethan como yo lo sabíamos. Conociendo bien el terreno, empecé a caminar deprisa rumbo al estanque. En ese momento era una carrera contra el sol. Aunque llevábamos linternas frontales y yo conocía la zona, incluso de día era fácil perderse. Llegué más o menos a mitad del camino, a unos 4 o 5 minutos del estanque, cuando recibí otro mensaje. Lo saqué del bolsillo pensando que sería una actualización o una pregunta sobre cuánto faltaba, pero lo que leí me heló la sangre.
Ethan escribió, «Te veo». ¿A qué se refería con «te veo»? Yo ni siquiera estaba cerca del estanque aún. Me detuve, miré alrededor, confundido, sin ver a nadie. Le respondí que todavía no había llegado y que no lo veía. Ya un poco inquieto, aceleré el paso casi corriendo hacia el estanque. Llegué rápido, corriendo hasta la línea de árboles junto al agua. Ethan no estaba. Desde donde me encontraba, podía ver toda la orilla alrededor del estanque, y no había nadie. Sentí cómo se me iba la sangre del rostro y revisé el dispositivo. Mi último mensaje aún no había sido leído. Grité su nombre, mi voz retumbando entre los árboles. El sol ya se había ocultado casi por completo, y el bosque se volvía más oscuro y silencioso. Tal vez, pensé, había decidido regresar por su cuenta. No sabía por qué lo haría, pero ¿qué otra explicación había? Con la luz del día desapareciendo, lo más seguro era volver al campamento y aclarar todo desde allí. Aún no había encendido la fogata, así que si esperaba demasiado, sería imposible encontrar el campamento en la oscuridad. Empecé a caminar de regreso, sintiéndome inquieto a medida que la sombra del bosque me envolvía. Lo único en lo que podía pensar era en el inquietante mensaje. «Te veo». Ya casi no se veía nada cuando estuve a 1 minuto del claro. Entonces vi algo. Un resplandor anaranjado parpadeante proveniente justo del lugar donde estaba nuestro campamento. Al acercarme, vi que la fogata estaba encendida y que había alguien de pie junto a ella. Me aproximé con alivio, pensando que Ethan había logrado regresar. Pero cuando me acerqué más, la figura giró bruscamente hacia mí, y luego salió corriendo hacia el bosque, alejándose del campamento. Con el corazón a 1000 por hora, corrí hasta el fuego, confundido y aterrado. Ese no era Ethan. Saqué mi dispositivo satelital y comencé a enviar mensajes desesperadamente. En ese punto ya estaba seriamente preocupado y perturbado por lo que estaba ocurriendo. Pero apenas 1 minuto después, Ethan salió corriendo de entre los árboles y llegó al campamento. Su rostro mostraba miedo, pero también alivio. Dijo de inmediato que teníamos que irnos, y estuve completamente de acuerdo. Le conté lo que vi junto al fuego, y él dijo que probablemente era el mismo tipo que lo había seguido cerca del estanque. Al principio pensó que era yo, hasta que se acercó más y se dio cuenta de que no. Trató de preguntarle si sabía cómo regresar al sendero, pero el hombre no respondió. Solo siguió avanzando con una sonrisa extraña en el rostro, una sonrisa inquietante. Según Ethan, había algo raro en su cara, como si no fuera del todo humana. Algo en su expresión resultaba profundamente anormal. Eso lo hizo entrar en pánico y salió corriendo en la dirección que creía correcta, hasta que por suerte vio la fogata y se dirigió hacia ella. Empacamos todo y nos fuimos. La caminata de regreso fue, como mínimo, angustiante, pero logramos llegar al auto y marcharnos. Después de esa experiencia, no pude evitar repasar todo el viaje en mi cabeza, recordando aquel primer ruido que escuchamos fuera del campamento la primera noche, y cómo todo encajaba. Lo más probable es que ese hombre estuviera vigilándonos desde el principio, esperando el momento en que uno de los dos estuviera solo. Solo pensar que estuvo tan cerca de nosotros mientras hablábamos, comíamos o dormíamos, completamente ajenos a su presencia, es una idea escalofriante. A veces todavía hablamos de aquel viaje, pero jamás hemos vuelto, ni tenemos intención de volver a esos bosques. Estaba tomando unas pequeñas vacaciones en solitario, en una cabaña de Airbnb a unas 6 horas de donde vivía. No la elegí por ninguna razón en particular. Simplemente abrí el mapa de Airbnb y busqué algo barato y algo aislado en un pueblo pequeño, solo para salir de la ciudad y disfrutar de unos días tranquilos. En realidad, no me importaba qué tan bonito fuera el pueblo, porque pensaba quedarme dentro de la casa casi todo el tiempo.
La casa que reservé estaba sola en un pequeño bosque dentro de un pueblo diminuto. Era la única propiedad listada en Airbnb en toda esa zona. El buen precio fue lo que me convenció. Conduje hasta allí, principalmente por caminos vacíos rodeados de árboles hasta que llegué a la casa. Si soy honesto, era más una cabaña que una casa. Era antigua y estaba completamente rodeada de árboles, sin ninguna otra construcción a la vista. Abrí la puerta principal, que chirriaba al girar, y metí mis cosas. Lo único que tenía que hacer antes de instalarme por completo era ir al supermercado a abastecerme de comida y bebidas. Conduje hasta el pueblo. Era media tarde, pero casi no había coches ni personas en la calle. Tal vez era porque yo venía de la ciudad, pero incluso para un pueblo pequeño, sentí que estaba manejando por una ciudad fantasma. Cuando entré al supermercado, también estaba casi vacío. Las pocas personas que vi me miraron con una expresión fría, siguiendo mis movimientos con la mirada mientras pasaba junto a ellos. Sentí, de alguna manera, que todos sabían que yo no era de allí y no les gustaba. Fue realmente extraño. Compré lo que necesitaba y regresé a la cabaña. Para ese momento, ya había decidido que solo estaba siendo paranoico. No había forma de que realmente les importara quién era yo. Solo era una persona cualquiera en una tienda. Dejé de pensar en eso y me sentí mejor sabiendo que no planeaba volver al pueblo durante el resto del viaje. Desempaqué y pasé la noche viendo televisión en la sala. Esa noche y el día siguiente transcurrieron tranquilos, pero la segunda noche comenzó una tormenta que no parecía tener intención de detenerse. Estaba cómodamente acostado en el sofá, medio dormido, cuando alguien golpeó la puerta de la cabaña. Me incorporé de golpe y miré hacia la entrada. No podía creer que alguien estuviera afuera en medio de esa tormenta. Revisé mi teléfono, pero no tenía mensajes del anfitrión de Airbnb ni de nadie más. Y lo más extraño es que solo fue un único golpe. Después de unos 30 segundos, me acerqué y miré por la ventana. No vi a nadie. Estaba muy oscuro y la cabaña no tenía luz en el porche, así que sin abrir la puerta no podía ver mucho. Pasaron los minutos y mi mente intentaba encontrar alguna explicación que no fuera la más obvia. Tal vez el viento había hecho que algo golpeara la puerta, o quizás lo soñé mientras dormitaba. En el fondo, no quería creer que alguien estuviera ahí, porque sabía lo inquietante que sería. Volví a recostarme en el sofá, con la televisión encendida, prestando solo media atención. Pasó una buena cantidad de tiempo. No lo cronometré, pero si tuviera que adivinar, diría que fue aproximadamente 1 hora. La tormenta seguía con fuerza y la televisión estaba a un volumen bajo. Entre esos sonidos, de pronto, escuché una tos. Fue un ruido seco, como la tos de un hombre intentando disimularla. Giré bruscamente la cabeza hacia atrás y alcancé a ver algo que se apartaba de la ventana. Solo fue una fracción de segundo, no suficiente para saber si era una sombra, un reflejo o una figura, pero la tos lo confirmó. Había alguien afuera de la cabaña y había estado mirando por la ventana. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Tomé el teléfono y marqué al 911. Les dije que creía que alguien me estaba acechando, que había alguien merodeando afuera. La tormenta era tan fuerte que no podía escuchar pasos, así que no sabía si esa persona se había ido o si seguía allí, observándome. Para mi sorpresa, un policía llegó solo 3 minutos después. Abrí la puerta y le expliqué lo que estaba pasando, pero el oficial no mostró ninguna preocupación. Cuando terminé de contarle, solo dijo, ¿eso es todo? Como si no fuera algo importante. No tomó nota de nada. Tenía la misma mirada fría que la gente del pueblo. De hecho, parecía molesto conmigo, como si estuviera enfadado por haberlo hecho salir en medio de la tormenta. Dijo que no había visto a nadie al llegar y que si ocurría algo más, llamara de nuevo. Antes de que pudiera decir algo, se dio la vuelta y se fue. No lo podía creer.
Eso me hizo sentir aún más inseguro y perturbado por todo lo que estaba pasando en ese lugar. Toda la situación me tenía completamente en tensión, y sabiendo que algo no estaba bien, decidí terminar el viaje antes de tiempo y largarme de allí. Cerré con llave la puerta y empecé a empacar lo más rápido que pude. Apenas había abierto la mochila y empezado a meter algo de ropa, cuando, menos de un minuto después de que el policía se fuera, escuché fuertes golpes en la puerta de entrada. Pero esta vez no se detuvieron, continuaron golpeando una y otra vez. Miré por la ventana del dormitorio y confirmé que el coche patrulla ya no estaba, así que sabía que era esa persona, quien fuera que había estado espiándome. Me apresuré a empacar lo esencial en 3 o 4 minutos. Pensé en volver a llamar a la policía, pero sentía que, de algún modo, eso solo iba a empeorar las cosas, como si el oficial pudiera tomar partido por el otro sujeto, incluso si lo atrapaban. Pero, de pronto, dejaron de golpear. La tormenta se intensificó. No podía escuchar si se alejaban o no, así que me acerqué lentamente a la puerta y miré hacia afuera. No vi a nadie. Sabía que tenía que aprovechar cualquier oportunidad para escapar. Ya llevaba la mochila al hombro y las llaves del coche en la mano. Me quedé un minuto allí, en silencio, antes de mirar hacia atrás. Y nuevamente, en esa misma ventana, vi algo moverse. Era ahora o nunca. Abrí la puerta de golpe y salí corriendo al medio de la tormenta. El corazón me latía con fuerza, sabiendo que probablemente esa persona estaba rodeando la cabaña para alcanzarme. Me subí al coche, lo encendí y salí del camino de entrada. Con la lluvia tan intensa, no podía ver más allá de 3 metros. No sé si me siguió, si corrió detrás del coche. Incluso pudo haber estado justo allí, a centímetros, y yo no lo habría visto. Conduje por el camino forestal hasta llegar a la carretera. Salí del pueblo y manejé de regreso a casa sin detenerme en ningún momento. Esa ha sido la experiencia más inquietante y aterradora de toda mi vida. Y creo que lo peor es no saber por qué pasó, ni quién era esa persona que merodeaba por la cabaña, espiándome por las ventanas y golpeando la puerta. Sigo pensando en la sensación que me dio ese pueblo, como si todos supieran que esa cabaña era un Airbnb y odiaran a los forasteros, al punto de querer echarme de cualquier forma. Casi sentí que estaba en medio de una comunidad cerrada, como una especie de culto. Si me hubiera quedado esa noche, quizás las cosas habrían llegado a un punto sin retorno. Por suerte, nunca tuve que averiguarlo. Esto ocurrió hace apenas 7 u 8 meses. Mi amigo Josh era un compañero con el que había entablado una gran amistad desde el último año de universidad, así que en ese momento llevábamos unos 3 años siendo cercanos. Durante ese último año fuimos inseparables, pero tras graduarnos, con los trabajos y todo lo que vino después, me mudé a una ciudad que estaba a unas 3 horas de la suya. Desde entonces no nos habíamos visto, hacía ya más de 1 año, aunque seguíamos en contacto y seguíamos siendo muy buenos amigos. Nos quedábamos jugando videojuegos hasta tarde, hablábamos por mensajes durante el día, cosas normales entre amigos. Pero un jueves, de forma inesperada, me llamó. Me dijo que su novia se había ido por el fin de semana y que si quería ir a pasar el fin de semana a su casa. Fue extraño, porque durante la llamada sonaba como si se acabara de despertar o estuviera muy cansado. Aún así, no tenía planes y hacía tiempo que no lo veía, así que acepté. Esa noche preparé mis cosas y el viernes por la mañana me puse en camino. El viaje me tomó casi todo el día, porque hice varias paradas para comprar algunas bebidas y otras cosas, pero llegué a su casa a eso de las 4:30 de la tarde. Esa casa la habían comprado él y su novia, con la que llevaba ya 4 o 5 años.
Fue una compra apresurada justo después de graduarse. Ambos ya tenían trabajo y la casa era muy barata. Era antigua, sí, y estaba en medio de la nada, a unos 30 minutos de nuestra antigua universidad. Ni siquiera estaba en un vecindario. Me acerqué a la puerta y toqué. Volví a tocar. Esperé unos 5 minutos afuera hasta que finalmente abrió la puerta y me dejó pasar. Inmediatamente noté que se veía muy distinto. Tenía una expresión agotada en el rostro. Josh solía ser una persona llena de energía, así que me pareció raro. Supuse que tal vez solo estaba teniendo un mal día. Pasamos el rato jugando Xbox, tomando algo, poniéndonos al día como en los viejos tiempos. Pero él seguía actuando raro, muy diferente a como era un año atrás, o incluso cuando hablábamos por internet. En persona parecía otro. Honestamente, daba la impresión de que ni siquiera quería estar pasando el rato conmigo. Pensé que quizá era uno de esos días extraños que todos tenemos. A medida que avanzaba la noche, y antes de beber demasiado, le propuse que nos acostáramos temprano, así podríamos aprovechar bien el día siguiente. Pero con los ojos entrecerrados y esa voz rasposa de agotamiento, me insistió en que nos quedáramos despiertos. Parecía que apenas podía mantenerse en pie, y sin embargo insistía cada vez más cuando le decía que lo mejor era dormir. Al final accedí a quedarme despierto media hora más, pero ese rato fue incómodo. Apenas hablábamos. Él estaba demasiado cansado para mantener una conversación, así que la mayor parte del tiempo pasaba en silencio, bebiendo de vez en cuando. Me sentía raro, como si ya no estuviera con el amigo que conocía, como si estuviera sentado junto a un desconocido. Intenté preguntarle qué había sido de su vida, cómo iba todo, pero evitaba responder cualquier cosa personal. Finalmente dije que necesitaba dormir. Aunque trató de convencerme de quedarme despierto, me negué. Estaba preocupado por él e incluso algo inquieto, pero esperaba que todo fuera más normal al día siguiente. Fui al cuarto de invitados para prepararme para dormir, pero algo me llamó la atención. La habitación estaba completamente vacía. No había nada más que una pequeña cama contra la pared. Y lo más extraño, la cama parecía completamente nueva, como si la hubieran comprado justo para mi visita. Ya empezaba a pensar que quizá estaba exagerando las cosas, pero no podía dejar de sentirme incómodo. Así que le escribí un mensaje a su novia. Como dije, llevaban 5 años juntos y habíamos coincidido varias veces durante la universidad, aunque no la conocía demasiado bien. Solo le escribí que Josh estaba actuando un poco raro, como apagado, y que si ella había notado algo similar últimamente o si sabía por qué se comportaba así. Su respuesta llegó pocos minutos después. Me dijo que habían terminado hacía 4 meses y que ella se había mudado desde entonces. No tenía ni idea de lo que estaba hablando. Me quedé en shock. ¿Por qué me mentiría Josh diciendo que su novia solo se había ido por el fin de semana? ¿Por qué justo ahora me invitaba a su casa y no antes, cuando ya vivía solo? Nada tenía sentido. Y eso no hacía más que empeorar la sensación de desconfianza. Decidí que no podía dormir sin obtener respuestas. Me acerqué a la puerta para salir de la habitación, pero me quedé paralizado al ver una sombra parada justo detrás de la puerta. Un segundo después se movió y se alejó. El corazón me latía con fuerza mientras me acercaba lentamente. Escuché con atención y luego abrí la puerta. Salí al pasillo y la cerré detrás de mí. La puerta de su habitación estaba abierta y podía oírlo moverse allí dentro. Toda la casa estaba a oscuras ahora, pero algo en la puerta me llamó la atención. Un soporte recién instalado, uno de esos que se atornillan entre la pared y la puerta. Tenía que haberlo puesto mientras yo estaba en la habitación. Probablemente lo atornilló a mano, en silencio, mientras yo intentaba entender qué estaba ocurriendo. No quería pasar un segundo más en esa casa. Empecé a caminar rápido y sin hacer ruido hacia la sala. En la cocina noté algo en el mostrador, un paquete abierto de un cerrojo,
de esos que solo se pueden abrir desde un lado. Sentí que el estómago se me encogía. En ese momento escuché pasos corriendo detrás de mí. Me giré. Era Josh, con la misma expresión agotada y vacía. Le pregunté qué demonios estaba intentando hacer, pero no respondió. Había una tensión en el aire, como si fuera a hacer algo. Antes de darle la oportunidad, corrí hacia la puerta principal. Me llamó por mi nombre un par de veces con esa voz extraña y cansada, pero no me detuve. Me subí al coche y me marché. Durante todo el trayecto de regreso, no dejaba de pensar en lo que acababa de ocurrir. Al llegar a casa, descubrí que Josh me había bloqueado en todas partes. Eso me convenció aún más de que había estado planeando algo horrible. En ese momento no hice nada. Fui ingenuo. Supongo que sentí que, como no había pasado nada real, no tenía pruebas. Y además, después de haber sido tan buen amigo mío durante 3 años, me costaba mucho entregarlo. Aún así, no puedo dejar de preguntarme por qué quería encerrarme en esa habitación, o qué era exactamente lo que tenía planeado hacer. Es aterrador pensar que alguien que creí conocer tan bien, en realidad podría haber sido un completo desconocido. Solo me alegra haber salido de allí cuando aún estaba a tiempo.